Don Ernesto tenía 78 años. Vivía en una casa pequeña al final de una calle tranquila. La casa era antigua, con paredes blancas y una puerta de madera que hacía ruido cuando se abría. Allí había vivido más de 40 años, pero ahora la casa estaba en silencio. Su esposa había muerto hacía 5 años. Sus hijos vivían en otras ciudades. Los llamaban algunas veces, pero siempre estaban ocupados. Tenían trabajo, responsabilidades, problemas. Don Ernesto lo entendía, o al menos eso decía. Cada mañana se levantaba a las 6, no porque tuviera algo importante que hacer, sino porque ya no podía dormir más. Se preparaba un café sencillo, sin azúcar, se sentaba frente a la ventana y miraba la calle. Veía pasar a las personas, los niños caminando a la escuela, los vecinos que iban al trabajo, pero él no iba a ninguna parte. Antes, don Ernesto era un hombre alegre. Trabajó como carpintero durante muchos años. Le gustaba construir mesas, sillas y armarios. Decía que la madera tenía alma, que había que tratarla con respeto. Sus manos eran fuertes y seguras, pero ahora sus manos temblaban un poco. Un día, mientras se miraba en el espejo, pensó algo que le dolió mucho. Yo ya estoy muerto, solo que mi corazón todavía no lo sabe. No estaba enfermo, no tenía una enfermedad grave, pero había empezado a morir en vida. Ya no sentía ilusión, no esperaba nada, no soñaba con nada. Cada día era igual al anterior. Se levantaba, tomaba café, miraba por la ventana, caminaba un poco, comía algo, dormía, y así pasaban las semanas. Había dejado de visitar el parque, había dejado de tocar su vieja guitarra, había dejado de hablar con los vecinos. Poco a poco se fue apagando. Un jueves en la tarde, mientras estaba sentado en su sala, escuchó un golpe fuerte en la puerta. Don Ernesto se asustó. Nadie lo visitaba casi nunca. Caminó despacio hasta la puerta y la abrió. Frente a él había una niña de unos 9 años. Tenía el cabello oscuro y los ojos grandes y curiosos. Perdón, señor, dijo la niña con voz nerviosa. Mi pelota cayó en su patio. Don Ernesto miró hacia el jardín. Allí estaba la pelota, cerca de una maceta vieja. Ah, sí, claro, respondió él, casi en un susurro. La niña entró rápidamente, tomó la pelota y cuando estaba a punto de salir, se detuvo. ¿Usted vive solo? La pregunta fue directa. Don Ernesto dudó unos segundos. Sí. ¿Y no se aburre? Él no supo qué responder. Nunca nadie le había hecho esa pregunta de forma tan simple. Un poco, contestó al final. La niña lo miró con seriedad. Mi abuela dice que cuando uno se aburre mucho es porque se le olvidó hacer algo que le gusta. Don Ernesto sintió algo extraño en el pecho. No era dolor, era como un pequeño movimiento, como si algo que estaba dormido se hubiera despertado. ¿Y qué te gusta hacer a ti?, preguntó él. Dibujar y hacer preguntas, respondió ella sonriendo. Esa sonrisa iluminó el lugar. La niña se despidió y salió corriendo, pero esa tarde fue diferente. Don Ernesto no se sentó frente a la ventana, se quedó pensando en la frase de la niña. Cuando uno se aburre mucho es porque se le olvidó hacer algo que le gusta. Se levantó lentamente y caminó hasta una habitación que no abría desde hacía meses. Allí estaba su antiguo taller. Las herramientas estaban cubiertas de polvo. La madera estaba guardada en una esquina. Pasó la mano sobre una mesa vieja. El polvo voló en el aire. Sintió nostalgia. Al día siguiente, volvió a escuchar un golpe en la puerta. Era la misma niña. Hola, señor. ¿Cómo se llama? Ernesto. Yo me llamo Sofía. Desde ese día,
Sofía empezó a visitarlo cada tarde. A veces llevaba su cuaderno de dibujos, otras veces solo quería hablar. ¿Qué hacía usted cuando era joven? ¿Alguna vez viajó? ¿Cuál es su recuerdo más feliz? Don Ernesto empezó a contar historias. Al principio hablaba despacio, luego empezó a sonreír mientras recordaba. Le habló de cuando conoció a su esposa en una fiesta del pueblo. Le habló de su primer taller de carpintería. Le habló del día en que nació su hijo. Mientras hablaba, algo cambiaba dentro de él. Un día, Sofía vio el taller. ¿Usted hacía muebles? Sí, respondió él, hace mucho tiempo. ¿Y por qué ya no hace? Esa pregunta volvió a quedarse en el aire. Esa misma tarde, don Ernesto tomó una tabla de madera. Sus manos temblaban un poco, pero recordó cómo sostener las herramientas. Empezó despacio, cortó con cuidado, lijó con paciencia. Sofía lo miraba como si estuviera viendo magia. Usted es un artista, dijo ella. Don Ernesto rió. Hacía años que no reía así. Pasaron los días y don Ernesto comenzó a trabajar cada mañana. No hacía muebles grandes. Empezó con pequeñas figuras de madera, pájaros, corazones, cajas pequeñas. Sofía las llevaba a la escuela para mostrarlas a sus amigos. Un sábado, la madre de Sofía tocó la puerta. Buenas tardes. Mi hija me ha hablado mucho de usted. Dice que hace cosas hermosas con madera. Don Ernesto se sintió un poco nervioso. Solo son pequeñas cosas, nada importante. La mujer sonrió. Para mi hija sí son importantes. Esa frase lo hizo pensar. Semanas después, los vecinos comenzaron a acercarse. Querían comprar pequeñas figuras, querían conocer al señor carpintero. La casa dejó de estar en silencio. Había risas, había conversaciones, había vida. Un día, mientras trabajaba en el taller, don Ernesto se dio cuenta de algo. Ya no se sentía muerto. Seguía siendo un hombre mayor. Sus manos seguían temblando un poco. Sus pasos eran lentos, pero su corazón estaba despierto. Una tarde, sentado junto a Sofía en el jardín, ella le preguntó, ¿ya no se aburre? Don Ernesto miró al cielo. El sol estaba bajando lentamente, pintando todo de color naranja. No, respondió. Creo que recordé lo que me gusta hacer. Sofía sonrió satisfecha. Entonces mi abuela tenía razón. Don Ernesto pensó en todo lo que había pasado. No fue un gran milagro, no ocurrió algo espectacular, no ganó dinero ni fama. Solo volvió a hacer lo que amaba y entendió algo muy importante. No empezamos a morir cuando el cuerpo se hace viejo. Empezamos a morir cuando dejamos de sentir ilusión, cuando dejamos de crear, cuando dejamos de compartir. Esa noche, antes de dormir, don Ernesto miró sus manos. Ya no las vio débiles, las vio llenas de historias. Sonrió y dijo en voz baja, todavía estoy aquí. Y por primera vez en muchos años, durmió con esperanza.